Si hablamos de supernetting, estamos tomando en cuenta el concepto de unir, ¿no? Es decir, vamos a juntar varias redes en una sola, mientras que en subnetting estaríamos sobre el concepto de más bien hacer una división de red, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de subnetting, voy a tomar en cuenta esta IP de red, ¿no? 192.168.48.0. Como es una red IP versión 4, clase C, tendríamos que la máscara original es 255.255.255.0, ¿no? Es decir, el último byte es prácticamente la porción de host y los tres primeros es la porción de red, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos, por ejemplo, que si convertimos el 0 de la máscara y de la IP, directamente vamos a ver que, bueno, son 8 ceros, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hacemos un AND bit a bit. Bueno, la primera dirección es la 48.0 y nosotros tendríamos lo que sería, por ejemplo, cualquier dirección que tengamos entre 1 y 254 nos va a permitir que esté dentro de la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta el 1 que hemos puesto aquí como ejemplo y lo convertimos en binario, bueno, va a seguir quedando 1. La máscara de esta parte teníamos 0. Entonces, como pueden observar, 0 and 0 nos sigue dando 0, ¿no? Entonces, para todas, esta IP de red se va a mantener, ¿no? Veamos, por ejemplo, con la 190. 190 nos da este valor. Si hacemos AND bit a bit, otra vez nos va a salir 0. Asimismo, con lo que sería 252, por ejemplo, tendríamos... Esto no es 252. A ver. Calculadorito de programador. 252 nos da este valor. ¿Sí? Lo habíamos puesto aquí al revés. Abajo está bebé. Pasa. Y bueno, la máscara bueno, sigue siendo esta, ¿no? Ahora, ¿qué significa hacer bit a bit esto? Con esto, otra vez me va a salir 0, ¿no? 1 y 0, 0, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a mantener la misma IP de red, ¿no? ¿Qué pasa con la primera parte? Con los 192, 168, 148, digamos. En este caso, la máscara, si ustedes observan, es 255. Y si recordamos un cacho que era 255, son 8 unos, ¿no? Entonces, si hacemos bit a bit, un AND con un 1, me va a salir un mismo valor, ¿no? Si es un 1, un 1, si es un 0, un 0. Por lo tanto, esta primera parte, como la idea de la máscara, se va a repetir, ¿no? Y como pueden observar, tendríamos entonces la misma IP de red para toditos los IPs que están en ese rango que hemos dicho, ¿no? Separaremos así bonito para que lo tengan. No sé si hay alguna preguntita hasta ahí. Bueno, entonces la idea, como les decía, que la IP es la misma para todos, ¿no? Entonces todas las IPs están en la misma red, ¿no? Vamos a modificar esta máscara a 128, ¿ya? Entonces si nosotros cambiamos esto, ahí tendríamos 1 con 6 ceros. A ver, creo que alguien tiene el micrófono abierto, lo voy a silenciar, Exmi, perdón. Entonces, tendríamos 128 que convertir a binario. Entonces, de la máscara original, que tendríamos
vamos a pasar a una nueva máscara, de tal manera que, bueno, cada dirección IP nos va a dar directamente la primera dirección IP de la red, es decir, la IP de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomando los mismos valores. Así teníamos, por ejemplo, la 1. La 1 con esto me va a dar 0, ¿no? Entonces la IP de red va a ser 192.168.48.0. Pero con 190 ya no ocurre lo mismo, fíjense. AND bit a bit esto de que 190 con el 128, me queda este valor en binario que es 128, ¿no? Lo podemos mostrar directamente también con la calculadorita, ¿no? Pongo a binario. $128, AND bit a bit. Nos vamos a la siguiente. Hemos visto la 190, veamos qué pasa con la dirección IP 252. Entonces 252, fíjense, en este caso tendríamos este valor con este valor, otra vez nos sale AND bit a bit 128, ¿no? Toda esta parte de acá se vuelve 0 y me queda solamente este primer 1 acá, ¿no? Y la nueva IP de red es 192.138.48.128. ¿Se dan cuenta? Esta primera ha quedado en un lugar y las otras han quedado en distinto lugar, ¿no? Ahora entonces con la máscara nueva, solo están en la misma red los últimos dos IPs, ¿no? Por lo tanto, el primero queda en otra subred, ¿no? Hemos partido en realidad en dos, ¿no? Si nosotros hacemos una nueva máscara, ¿no? En vez de la IP de red, lo vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la máscara de nosotros ya va a cambiar a 192 a una nueva de 0 a 192, ¿no? Es decir, del 0 que teníamos la original. Tendríamos una nueva máscara. Vamos a ver. Calculadorita. Okay. No, 192 es obviamente 1 y 6 ceros, ¿no? Y vamos a hacer el mismo juego con los anteriores IPs, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la dirección IP 1, la 192. Esto de más, ¿no? Para no confundir. Si ustedes observan, entonces aquí la IP de red me vuelve a dar 0, ¿no? Veamos qué pasa con el siguiente, con el 190. ¿No? 190 me sale esto, 192 me sale este otro, y aquí nuestra IP y máscara me sale 128, el último byte, ¿no? Entonces la IP de red estaríamos hablando directamente en 128, ¿no? Esto está de más. Entonces aquí estaríamos con las dos primeras. Ahora fíjense en la tercera. En este caso estaríamos con 252 y 192. And bit a bit. Aquí me sale 192, ¿no? Fíjense. Los dos unos se mantienen. Y los 6 ceros absorben a estos unos que están aquí, ¿no? 1 y 0, 0, 1 y 0, 0, 1 y 0, 0, ¿no?
utilizando simplemente la operación lógica AND, ¿no? Entonces la nueva IP de red para esta última sería 192.168.48.192, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cada una de las IPs que hemos puesto inicialmente en el ejemplo queda en una red distinta, ¿no? Era las, si no me equivoco, la 1, las 252 y la 190, ¿no? 1, 252 y 190, cada una en su propia red, ¿no? Entonces, eso lo grabaremos, cacho. O PDF. ¿Se entiende la idea del subnetting? Es relativamente sencillo, ¿no? Es simplemente tomar en cuenta dirección IP y hacer la operación lógica AND con la máscara. No, no va más allá. ¿No? Y eso nos va a dar los límites, ¿no? Una clase cortita pero sustancial, ¿no? Podríamos comprobarlo esto mismo en el famoso Cisco Packet Tracer. ¿No? Entonces vamos a hacer el ejemplo mismo que hemos puesto. Voy a sacar 3 computadoritas, Arduinos computadoras. ¿Ya? Vamos a colocar acá una conexión cableada. Entonces, a cada una de estas le vamos a colocar la dirección IP que decíamos. ¿Cuál era la dirección que decíamos? Era 192, 168, 48, 1, 190 y 92. Entonces vamos a probarlo eso. Entonces a esta le pongo 192, 168, 48, 1. No voy a tomar en cuenta puerta de enlace porque no van a conectarse hacia afuera. A la segunda va a ser 190. Un espacio de más, perdón. Y a la última tendríamos... está medio raro porque no está conectándose. Voy a cablear. Fase Ethernet. No, fase Ethernet, ahora sí creo. No, ya estaba 252, ¿no? Los mismos IPs que hemos puesto en la parte teórica. Esperamos un cachito que se habilite este puerto. Mientras tanto, podemos chequear entre estas dos que efectivamente hay conexión. A ver, veremos si este y este también debería haber, pero sí, ahora sí. Y finalmente, entre estas dos también da, ¿no? Entonces, entre todas, porque están en la misma red, ¿no? Ahora vamos a hacer el cambio. Le vamos a poner aquí, noten que estoy cambiando la máscara de red. ¿Sí? Le estoy cambiando acá 128. Entonces, vamos a probar con 128, obviamente en las tres, ¿no? Y finalmente en esta. Podremos observar.
Entonces, mismo ejercicio de hace un rato. Entre estas dos va a haber conexión, pero entre esta y esta no. Y entre esta y esta no. ¿No? Porque ahorita estaría dividido en dos partes la red. Esta pertenecería a una subred, esta pertenecería a otra subred, ¿no? Y finalmente, si nosotros tomamos en cuenta la máscara 192, toditas, cada una quedará aislada. Esta ya estaba aislada con 128, ¿no? Estará 192, 138, 48, 1. Entonces, cada una está en su propia posición de red. Miren, ya no hay conexión de ninguna porque hemos cambiado de máscara. Bueno, esas no había, ¿no? En la anterior y máscara ya, pero en el 3 de otros dos tampoco ya va a haber ahora. No es que haya un error en la red, sino que la hemos cortado de tal manera que no pueda hacer, ¿no? Entonces yo le meto un cuarto host, ¿no? Un cuarto host a mi red y aquí nosotros podemos definir, por ejemplo, en el primer caso nos da desde, hemos partido en 2 y luego en 2, ¿no? Estamos hablando de 64 IPs, eso significa de 0 a 63. El primero y el último no se usan y entre el 1 y el 62 se va a conectar con este, cualquier IP que le pongamos, ¿no? Entonces vamos a probar lo que acabo de decir. 192, 168, 48, por ejemplo, en vez de 1 le pondremos 62, ¿no? Que sería el límite, y vamos a ponerle con la máscara 192, ¿no? Entonces con esa máscara, este equipo cuarto que acabo de colocar, solo se debería poder conectar con este. Esta da y esta tampoco no da. Bueno, esto ya hemos probado que obviamente con las demás no da. Entonces aquí tendríamos que este se ha conectado en una subred. Veamos este de acá, por ejemplo, ¿no? En este de acá estaríamos hablando de 252. Por el rango que le da aquí, estaríamos hablando de la última cuarta subred. Estaríamos diciendo entonces que esto va desde la 193 hasta la 254, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a esa subred, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos, no le voy a poner, no voy a cambiar la máscara, solamente le voy a cambiar la IP y le voy a poner, por ejemplo, 200 y que está en ese rango, ¿no? Para que no sea el primero siempre que le dé, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer la prueba y con esta máquina ya debería poderse conectar, ¿no? Sin embargo, con las otras ya no. ¿Sí? Todo falla. Entonces aquí hemos dividido la red de tal manera que ya no puede conectarse entre ellas, ¿no? Ahora lo llevaremos aquí para que se conecte con esta de acá. Veamos su rango. Estamos en la 190. Entonces, ¿qué significa? Con esta máscara tendríamos desde la 129 hasta la 190 no, 190, ¿no? Porque 191 ya sería IP de difusión para esta red. Entonces, desde la 129 para adelante, por ejemplo,
En vez de 200, pongámosle 130, ¿no? Entonces, entre estas dos, ahora sí hay conexión. Pero si hacemos la prueba, esta ya no tiene conexión con las anteriores, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros hacemos una segmentación de nuestra red sin modificar la parte de cableado físico, sin modificar lo que sería la conexión lógica a través del switch, ¿no? Que es justamente lo que les he pasado acá en las distintas subredes, ¿no? La idea es que ustedes repitan esta experiencia en su casa, ya sea con el celular o con la computadora, utilizando nuestro software Cisco Packet Tracer.